El 1 de noviembre se cumplirán 5 años de la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal tras varios años de negociación entre partidos políticos y el sistema judicial. Esta nueva norma provocó diversas opiniones a tal punto que 3 diputados de la coalición de gobierno buscan modificar este instituto jurídico. Quien ha trabajado en este tema es Bruno Barreto. Ya le damos la bienvenida en BTV Noticias. Bruno, ¿cómo estás? Rosario, Miguel, buenas noches para todos. Un Código del Proceso Penal que, recordemos, fue aprobado en diciembre de 2014, se puso en marcha el 1 de noviembre del año 2017 y en consecuencia quien también comenzó a actuar como un instituto descentralizado fue la Fiscalía General de la Nación. Primer fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Se ha dicho varias cosas sobre este Código de Proceso Penal, incluso antes de su puesta en marcha, que era un código pro delincuentes, que ataba de manos y pies a la policía y que incluso la propia justicia iba a colapsar. Pero antes de compartir algunas opiniones con ustedes, vamos a refrescar algunos conocimientos y cuáles son los principales cambios que tuvo este Código del Proceso Penal frente al anterior, que había sido aprobado en el año 1980. Como primera diferencia, se cambia del sistema inquisitivo al acusatorio, con los roles bien marcados. Un fiscal quien es que investiga todo el caso, en conjunto con pruebas que va reuniendo también la policía. Antes tenemos que recordar que era el juez el quien reunía las pruebas que le traía la policía y que luego también era el mismo que participaba en el juicio con las partes. Aquí lo que hay en el nuevo Código del Proceso Penal es un juez de garantía que chequea que estén todos los datos bien, el tema de la investigación, y luego hay lo que se llama un juez de juicio, quien actúa de forma neutral para fijar la condena. Aquí también es importante marcar que hay un rol bastante preponderante de lo que es la víctima, lo que se suele decir por parte de los operadores jurídicos, que es un sujeto de derecho, es decir, que la propia víctima puede aportar pruebas y además tenemos que recordar que es el titular del conflicto original. Otra de las cosas que también cambian con este nuevo Código del Proceso Penal, como estamos observando en pantalla, es la reducción de la prisión preventiva como medida cautelar. ¿Qué significa esto para que la gente tenga una idea? Con el anterior Código del Proceso Penal, la prisión preventiva era prácticamente de precepto, es decir, la persona ya cumplía con la prisión preventiva y luego en muchos casos también pasaba mucho tiempo, muchos años esta persona, el imputado en prisión y aún no tenía una condena. Llegó, por ejemplo, a registrarse que el 75% de las personas que estaban imputadas estaban con prisión preventiva sin condena. ¿No sabían si le quedaban 2 días o le quedaban 10 años? O 10 años y cuál era finalmente su condena que iba a fijar el juez en esencia. Con el nuevo Código del Proceso Penal pasó totalmente lo contrario. Llegamos a tener 84% de personas con una condena clara entonces, luego de que pasó por el proceso penal. Vamos a compartir también con ustedes otros cambios que trajo el nuevo Código del Proceso Penal en cuanto a lo que es la condena. Uno de los puntos más polémicos que se llegó entonces a pasar con este código y es que algunos diputados de la coalición entonces plantean cambios. Lo estamos observando en pantalla. El proceso abreviado. Esto significa que es el fiscal en acuerdo con la defensa del imputado de reconocer una pena y tras este reconocimiento del delito se llega a un consenso entonces y su pena se puede reducir hasta 1/3 de lo que es la condena original. Lo estamos viendo en pantalla. Y también otro de los temas que estamos observando es el tema de los juicios orales y públicos como principales entonces diferencias que trae este código. Tenemos que decir también que, vamos a ver lo que es el tema del proceso abreviado, una de las principales críticas que trae entonces por parte de los diputados de la coalición. Otro detalle también que es importante aclarar que muchas veces se ha conversado y ha sido centro de polémica por parte de la sociedad, de la opinión pública, que muchas veces se decía que la Fiscalía llegaba a reducir la pena por un simple mero trámite administrativo. Pero hay que recordar que el proceso abreviado, por lo menos en Uruguay, no es para todos los delitos. Pero la realidad es que el abreviado es para determinados delitos cuya pena mínima no sea inferior a tanto. Hay delitos que se excluyen, por ejemplo, en el caso del homicidio expresamente se aclaró que solamente el homicidio simple, el homicidio agravado o el muy especialmente agravado. Pero no nos olvidemos que en el homicidio simple está el culposo también. El accidente de tránsito mata a una persona. O sea, porque cuando hablamos de homicidio todos pensamos en... Entonces digo, hay muchas puntas en este juego que la realidad es que el abreviado se restringió mucho y por otro lado se eliminó la suspensión condicional del proceso. Pero ¿qué pasó? Al eliminar la suspensión condicional del proceso aumentaron los abreviados, porque estas que se resolvían por suspensión pasaron a abreviado. Y como ciudadano que esa calificación jurídica que la policía hizo y que puso el título en el sistema de gestión de seguridad policial, esto es una rapiña, porque el policía ahí se excede, califica, no es su función,
Primero pone que eso para él es una rapiña, fantástico. Después va a la fiscalía y ahí sale un abreviado por hurto. Ya están regalando pena. Es una opinión de boliche. O de comisaría, si usted quiere. Eso de que los fiscales andan regalando calidad. Es un agravio para los fiscales. Con todo respeto lo digo. Creo que los que lo dicen y lo repiten algo de lo que no saben de lo que están hablando y están agraviando gratuitamente a los fiscales. Que cometen sus errores como cualquier operador del sistema, pero que me parece que es demasiado. Yo por lo menos ahora que estoy libre de ser el fiscal general, puedo decir, ¿saben qué? No se puede seguir agraviando a los operadores del sistema de la forma como se las agravia. La primera opinión entonces del ex fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz. Hay más voces entonces, Miguel Rosario, sobre el proceso abreviado. Es el caso de Gabriel Valentín, catedrático en Derecho del Proceso Penal, quien si bien reconoce esta herramienta del proceso abreviado, también admite que habría que hacer algunas diferencias, algunas normas que habría que cambiar para que este proceso abreviado sea más garantista. También hay que pensar si no hay que trabajar en el tema de las garantías en el abreviado, porque se puede mejorar también en ese punto. De hecho, se han desarrollado investigaciones. Hay una investigación que se ha desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República acerca de cómo funcionó el juicio abreviado, con una serie de relevamientos estadísticos, entrevistas, etcétera. Y la verdad que esa investigación, que todavía está en curso, la recopilación de los datos y la preparación del informe final, creo que va a aportar información interesante acerca de por dónde tenemos que ir en una reforma del juicio abreviado. No para eliminarlo, por supuesto que no, pero sí tal vez para introducir algunas mejoras al sistema. Bueno, lo dijiste al pasar, pero es la clave. Es decir, este informe estuvo motivado porque hay diputados de la coalición multicolor que quieren hacerle cambios a esto. Sí, no solamente al proceso penal, sino también al manejo de la Fiscalía. Llegamos a escuchar incluso que se planteó un triunvirato en la Fiscalía General de la Nación y que no sea manejado únicamente como sucede ahora, que hay un fiscal general de corte, más allá de la independencia técnica que tiene cada fiscal para poder investigar. Precisamente hay 3 diputados de la coalición que quieren plantear cambios en lo que es el proceso de condena, es decir, que haya un camino intermedio entre el proceso abreviado y el juicio oral y público, denominado juicio extraordinario. De hecho, se formó una comisión, Rosario Miguel, por parte de los diputados del Partido Nacional, Mario Colman, del diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, y del ex fiscal y ahora diputado colorado, Eduardo Zubia, quien plantean justamente que haya esta instancia de juicio extraordinario, porque plantean que solamente hay una inmensa mayoría de procesos abreviados y nunca se llega al juicio oral y público. Los juicios eran muy largos. Y hay que tener un camino, un término medio. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a proponer. Es decir, el juicio oral y público, que casi prácticamente no hay, se podría con algunos retoques que hubiera algunos más. El juicio abreviado, que es el 95%, tratar de bajarlo y crear una figura que se llame juicio extraordinario, una figura intermedia, en el cual en una audiencia, en una única audiencia, se pueda realizar el juicio realmente con la presentación de las pruebas. ¿Qué es lo que hacen los fiscales para tratar de resolver los temas? Tratan de arreglar todo por juicio abreviado, o sea, sin justicia, vamos a decirlo así. Llegan a un resultado de un juicio porque las partes acceden a llegar a ese resultado del juicio. Pero eso está mal. Desde el punto de vista del sentido de la justicia, está mal. Además, se puede solucionar eso. Usted no puede hacer prueba, son temas técnicos de repente un poco aburridos para... Creo que dicen que ocurre porque están desbordados. Claramente. Bruno, y el ex fiscal dijo al pasar un concepto de juicio a prueba, lo leo para no cometer errores, o suspensión condicional del proceso. Pero, ¿de qué se trata esto? Sí, exactamente, una pequeña apreciación, Rosario Miguel, que tuvimos que bautizarlo al diputado, es decir, Gustavo Zubia. Ahora sí, por las dudas que haya algún error, Eduardo Luz. Van a aclarar el nombre. Lo que pregunta ella es el ex fiscal de corte, no Zubia, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. ex fiscal de corte. Vamos a hablar entonces de lo que es la suspensión condicional del proceso, una herramienta que también se encontraba en la redacción original del Código del Proceso Penal, que fue aprobado en 2017 y que a raíz de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración quedó sin efecto este instituto jurídico. Lo estamos observando en pantalla. La suspensión condicional del proceso claramente lo que planteaba era para aquellos delitos que eran de menor entidad. Allí el infractor obviamente era imputado, pero no se llegaba entonces a lo que era la instancia del proceso abreviado o incluso del juicio oral y público. Como lo estamos también observando, lógicamente igual el imputado debía cumplir con ciertas condiciones que partían desde la base de la Fiscalía
con lo que refiere a algún tipo de trabajo menor, comunitario, que era acordado entonces con la Fiscalía. Vamos a ver entonces lo que decía Gabriel Valentín respecto a lo que era la suspensión condicional del proceso, una herramienta que según entiende, al igual que Jorge Díaz, que debería volver por lo que de alguna manera descomprimía entonces a la justicia y no tener que llegar al proceso abreviado o incluso al juicio oral. Y el imputado dice, por ejemplo, se le impone una obligación, por ejemplo, de realizar un trabajo comunitario, de realizar una prestación a la propia víctima, de asumir ciertas obligaciones, bueno, en fin, hay distintas posibilidades porque era bastante abierto, ¿no? En cambio, en el proceso abreviado hay un acuerdo respecto a la existencia de un delito, de que existe un delito comprobado y que se va a cumplir una pena determinada. Por su parte, el doctor Jorge Díaz señaló que por discusiones y polémicas que se generaron en redes sociales, se dejó de contar con un instrumento que funcionaba correctamente para casos de infracciones menores. En base a 4 casos se genera toda una corriente que termina con la derogación de un instituto procesal. Legislamos al grito de la tribuna. Y eso en cualquier país no está bien. El famoso caso de la torta frita, que generó escándalo, era un señor de más de 60 años, de San Ramón, más de 60 años, jubilado de funcionario municipal, que no tenía antecedentes penales, y el delito que cometió fue comprar una bordeadora a un adolescente que sospechó o pensó que capaz que es robado. Eso es un delito de receptación. Sí. Bien, fantástico. Estamos hablando de un individuo de 60 años, jubilado municipal, sin antecedentes. Si usted no delinquió durante 60 años, imagínese que la gravedad de la infracción de comprar esa bordeadora, si el fiscal ni siquiera hubiera pedido nada, no pasaba nada. Bien, me quedé pensando en este caso, ¿no? Sí. Tampoco hay autocrítica, ¿no? Pero que también debemos recordar que fue utilizado... La autocrítica la hace bien el ex fiscal porque dice, no tendría que haber puesto nada, como aquel otro que se fue y dice, vengo a cumplir la pena después que me vaya a Punta del Diablo, era al Cabo Polonio. Y muchas veces también esa polémica que se genera en las redes sociales y que muchas veces nos olvidamos que no es el mundo real, pero que también se utiliza muchas veces como insumo, como esto pasó también en plena campaña electoral, a la hora de mencionar estos casos y los cambios que se debían hacer en la justicia. Yo creo que también va por ahí la discusión que planteaba el doctor Jorge Díaz. No, está bien, la autocrítica está en que si no hubiera hecho pena ninguna estaba bien. El fiscal Jorge Díaz, el ex fiscal de Corte, padeció aquellos ataques, porque fueron literalmente ataques de la administración anterior. El propio fallecido Eduardo Bonomi habló muchas veces en contra del Código de Proceso Penal. O sea, hay un divorcio por momentos entre la policía y los fiscales, la fiscalía y la policía. ¿Dónde estamos ahora con este tema? Debemos recordar que ese trabajo de socios que cumplen la fiscalía y la policía para llevar a cabo una investigación muchas veces generan cortocircuitos, porque una vez que una persona, va a denunciar ante la seccional algo que sufrió, ya sea un robo, una rapiña, lo que sea. Es lo que decía también el fiscal de Corte Jorge Díaz, que la policía se excede muchas veces con lo que es la calificación jurídica de un delito y ello lleva también entonces que hayan ciertos roces entre la fiscalía y también la policía. Vamos a ver lo que decía Díaz al respecto sobre la policía. Tenemos una policía muy hábil. Acá cuando hay éxito, el mérito es de la policía. Cuando las cosas no funcionan, la culpa es de los fiscales, del CPP, de los jueces. ¿Cuánto hace que usted viene escuchando hablar? Antes la policía se quejaba de los jueces, ahora se queja de los fiscales. O sea, la policía genera la idea de que los problemas de seguridad son problemas de ella, porque eso le permite obtener recursos. Pero cuando la cosa no funciona, ya no es problema de ella. Se utiliza el instrumento para un fin. La realidad es de que la seguridad de un país no depende solo de la policía. La seguridad tiene prevención, investigación, persecución criminal, represión. Son las 4 fases de la política de seguridad. La policía interviene en 1 o 2. Y aún en la prevención, la policía tampoco tiene un rol, pero no todo. Y surgen otras visiones respecto a este cortocircuito, las diferencias entre fiscales y policía, Bruno. Sí, Rosario, Miguel, decirles que nos comentaba precisamente que en otras zonas del mundo el doctor Gabriel Valentín explicó
que en algunos casos hay países donde la propia fiscalía tiene una policía que investiga a la par, además de la policía que, bueno, vemos en nuestro país, que es única, la policía civil, que acá colabora con la fiscalía. Bueno, hay casos entonces que hay policías que están dentro de la órbita de la fiscalía. Valentín, bueno, fue un poco similar en línea con lo que planteaba Díaz, que es importante, sí, el rol de la policía para investigar, pero quien tiene que llevar la voz de mando es la fiscalía. La policía, primero, genera un problema en cuanto a la declaración se presta frente a solamente en la dependencia policial, que ahí hay una vieja discusión que está del principio del código para aquella declaración que iba espontáneamente, si tiene que declarar con defensor. A mi juicio tiene que declarar con abogado defensor también en la policía, porque es una tarea de investigación y es un imputado y tiene derecho a tener un defensor. Pero más allá de eso, puede ser que la policía vaya por una línea de investigación que para el fiscal es completamente irrelevante, que el fiscal cree que por ahí no hay ninguna posibilidad de imputar, y hasta puede llegar a pasar que el fiscal entienda que la policía, en vez de desarrollar esa línea de investigación, tendría que haber desarrollado otra que no desarrolló. Entonces eso hace crujir, ¿no?, el sistema de la investigación, porque el fiscal puede querer ir por un lado y la policía puede querer ir por otro. Y después vienen los reproches recíprocos, ¿no? Claro. Entonces, nos parece que tiene que haber una unidad de dirección, tiene que haber una dirección, me parece a mí, de la Fiscalía, más allá del apoyo fundamental de la policía para llevar adelante la investigación. Rosario, Miguel, un punto final simplemente de algo que coincidía tanto Díaz como Valentín, que más allá de las críticas que surgen del Código del Proceso Penal, hay un tema importante y refiere al presupuesto. Muchas veces también una de las tantas cosas expresiones que nos decía tanto Díaz como Valentín, de la pata renga, si se quiere aquí, de lo que es la Fiscalía, es la Defensoría de Oficio, que muchas veces por falta de presupuesto, falta un poco más aumentar, y es entonces cuando vienen los principales cuestionamientos de la justicia, no solamente la norma, sino también que haya más presupuesto para que no esté tan colapsado lo que es la Defensoría de Oficio para aquellas personas que no tienen entonces acceso a una defensa. Me quedé pensando cuando hablabas de fiscales que tienen policía en algunos países. Una serie muy de hace unos 20 o 30 años llamaba Jason y el Gordo. Jason at the Fat Man. Era un fiscal y era un policía que trabajaba a la par, estaban todo el día con él ahí. Creo que estaba ambientada en Hawái, además. La serie está completa y gratuita, abierta en cualquier lado. Jason y el Gordo. El Gordo que además era el fiscal que tenía un perro que era la réplica de él, era un gran bulldog redondo. Gracias, Bruno. Hasta luego.